listos para una escapada a una isla paradisíaca. No para tapar el sol, sino para construir un lujoso eco-resort. Suena emocionante, ¿verdad? Desde luego, pero también un poco abrumador. Un poco, sí. Acompáñenos a explorar la historia de Alejandro, un ingeniero con la misión de convertir este sueño en realidad. Una historia relatada en capítulo 1, la partitura inicial de Eddie Erquina. Exacto. Lo interesante es que la historia de Alejandro no es solo una aventura tropical. Es una clase magistral sobre la importancia de la planificación Ajá. en la gestión de proyectos. Y lo mejor es que sus vivencias se alinean perfectamente con lo que el Project Management Institute, el PMI, considera fundamental para el éxito de cualquier proyecto. O sea que tenemos una historia emocionante y además las bases sólidas del PMI. Me encanta cómo la isla se convierte en una metáfora del proyecto en sí, con todos sus desafíos y oportunidades. ¿Y qué nos dices de Alejandro? ¿Qué tipo de personaje es? Bueno, Alejandro es un ingeniero, sí, talentoso, pero al principio de la historia lo vemos un poco atrapado en la rutina, buscando algo más que lo motive. ¿Y qué pasa? Y este proyecto, la construcción del Eco Resort Isla Paraíso, Ah, se convierte en su oportunidad para brillar. su gran oportunidad. Pero claro, un proyecto de esta magnitud no es un paseo por la playa. Imagino que Alejandro se encuentra con algunos obstáculos en el camino, ¿no? Desde luego, Ujú. uno de los primeros desafíos es la resistencia de algunos inversionistas. Resistencia. Sí, como el señor Ramírez, que representan, digamos, la vieja escuela. ¿Para qué tanta planificación? Claro, aquí siempre hemos construido a lo bruto. Ah, qué bueno. Esa mentalidad, ¿no? Ajá. Choca con la visión de Alejandro, Ah, que él entiende la importancia de un plan sólido, especialmente cuando se utiliza la metodología de la cadena crítica. espera. Para aquellos que no estamos familiarizados con el término, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la cadena crítica? Claro que sí. La cadena crítica es un concepto clave en la gestión de proyectos que se centra en identificar la secuencia de tareas que tienen el menor margen de maniobra. O sea, las más apretadas. Exactamente. Aquellos que, si se retrasan, afectan directamente la fecha final del proyecto. Es como el hilo conductor de una sinfonía. Si se rompe, la música se detiene. Entiendo. Entonces, Alejandro tiene que lidiar con la presión de los inversionistas tradicionales y al mismo tiempo debe asegurarse de que la cadena crítica del proyecto esté bien protegida. ¿Y quién lo guía en este proceso? Su mentor, Miguel, un veterano de la construcción, juega un papel fundamental. Él le enseña a Alejandro a visualizar el proyecto como una sinfonía, donde cada tarea, cada recurso, cada miembro del equipo es un instrumento ¡Wow! que debe estar en armonía para que la obra final sea un éxito. Y la cadena crítica, en esta analogía, sería la melodía principal, la que marca el ritmo y la dirección de la sinfonía. Qué metáfora tan poderosa. Realmente ayuda a entender la importancia de la planificación y la interconexión de todas las partes de un proyecto. ¿Y cómo se materializa esa planificación en el caso de Isla Paraíso? Bueno, Alejandro comienza por definir el alcance del proyecto, es decir, determinar con precisión qué se va a construir, cuáles son los objetivos, los límites, los criterios de éxito. Ya veo, la base de todo. En este punto, la colaboración con Sofía, la arquitecta visionaria, es crucial. Juntos crean una visión clara y detallada de Eco Resort, teniendo en cuenta no solo la estética y la funcionalidad, sino también la sostenibilidad y el impacto en el entorno natural. Ya me imagino a Alejandro y Sofía con sus planos y diseños, dando forma al sueño de Isla Paraíso. Pero un proyecto de esta envergadura no solo depende de la visión del arquitecto, ¿verdad? ¿Quiénes más forman parte del equipo? Por supuesto, un proyecto exitoso requiere un equipo diverso. Ajá. Y talentoso. Alejandro tiene la fortuna de contar con Carlos, un constructor local con un conocimiento profundo del terreno y las técnicas de construcción tradicionales. Su experiencia resulta invaluable a la hora de sortear los desafíos que presenta la isla. Me gusta cómo la historia de Alejandro destaca la importancia de integrar el conocimiento local en un proyecto. No se trata solo de imponer una visión desde fuera, sino de aprovechar la sabiduría de quienes conocen el entorno de primera mano. ¿No te parece? Exacto. Y es precisamente esa combinación de experiencia técnica, visión creativa y conocimiento local lo que le permite a Alejandro avanzar con el proyecto, a pesar de la resistencia inicial de algunos inversionistas. Ajá. Pero no creas que todo es color de rosa. La isla, como la vida misma, tiene sus propias sorpresas reservadas. Uy, cuéntame, ¿qué tipo de sorpresas le esperan a Alejandro y su equipo? ¿Acaso piratas modernos buscando tesoros escondidos? Jajaja, no, nada de piratas. Aunque los desafíos que enfrentan son tan formidables como un abordaje en alta mar, imagínate esto. Justo cuando el proyecto comienza a tomar forma, una poderosa tormenta tropical azota la isla.
retrasando la llegada de materiales esenciales. Oh, no. La cadena crítica del proyecto, esa secuencia de tareas cruciales que mencionábamos antes, se ve amenazada. Un momento de crisis. La naturaleza mostrando su fuerza, poniendo a prueba la planificación de Alejandro. ¿Y cómo reacciona nuestro ingeniero estrella ante este imprevisto? Aquí es donde vemos la verdadera valía de la planificación. Gracias a que Alejandro había anticipado la posibilidad de retrasos, ya tenía un plan de contingencia. En lugar de entrar en pánico, se pone manos a la obra, reajustando el cronograma, buscando proveedores alternativos y, lo más importante, comunicándose constantemente con su equipo y los stakeholders. Para mantenerlos informados. Para mantenerlos informados y alineados. Es decir, la planificación no se trata solo de seguir un guión rígido, sino de tener la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En este caso, la capacidad de Alejandro para improvisar y mantener la calma bajo presión resulta fundamental. Sin duda. Pero la tormenta no es el único desafío que Alejandro debe enfrentar. Un error en la estimación de la mano de obra genera un nuevo problema, la posibilidad de una huelga de los trabajadores. La tensión aumenta, la moral del equipo decae y el proyecto se tambalea al borde del colapso. Un giro inesperado. Parece que la Sinfonía de Isla Paraíso está a punto de desafinar. ¿Y cómo logra Alejandro superar esta crisis? ¿Acaso recurre a su varita mágica de ingeniero? Jajaja, me temo que no hay varitas mágicas en la gestión de proyectos. Lo que sí hay es liderazgo, empatía y la capacidad de convertir los errores en oportunidades de aprendizaje. En la segunda parte de nuestro Deep Dive te contaremos cómo Alejandro, guiado por las sabias palabras de su mentor Miguel, logra transformar esta crisis en un punto de inflexión para el proyecto y para su propio crecimiento como líder. ¡Qué intriga! Me quedo con ganas de saber cómo se resuelve esta situación. Pero por ahora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. En la segunda parte de este Deep Dive, exploraremos más a fondo las estrategias de Alejandro, su conexión con los principios del PMI y cómo tú también puedes aplicar estas valiosas lecciones en tus propios proyectos. No te lo pierdas. Retomamos nuestra inmersión en la partitura inicial, Sí. explorando cómo Alejandro convierte los desafíos en oportunidades de aprendizaje. Ajá, Dejamos la historia con la amenaza de una huelga, ¿no? exacto. Un momento crítico que pone a prueba su liderazgo. Totalmente, la tensión estaba en su punto máximo. Sí, La posibilidad de una huelga no solo amenazaba el cronograma, claro. sino también la armonía del equipo que con tanto esfuerzo había construido. ¿Cómo logró Alejandro navegar esta situación? Bueno, pues en lugar de aferrarse a un plan rígido, Alejandro recordó las palabras de Miguel. ¿Qué le dijo? Un buen director no es el que evita los problemas, sino el que los convierte en oportunidades. Es interesante. Y así, en lugar de imponer soluciones, ¿qué hizo? Decidió abrirse a su equipo, reconociendo sus errores en el cálculo de la mano de obra. Esa vulnerabilidad, ese acto de honestidad debió haber sido crucial para cambiar el rumbo de la situación. ¿Cómo reaccionó el equipo ante esta nueva postura de Alejandro? Su honestidad fue la clave para transformar la crisis en un espacio de colaboración. Al reconocer su error, Alejandro invitó al equipo a ser parte de la solución. ¡Qué bien! A proponer ajustes al plan que permitieran continuar con el proyecto sin sacrificar el bienestar de los trabajadores. Este punto me parece fundamental. Sí. No solo se trata de gestionar tareas y recursos, Ajá. sino también de liderar con empatía, creando un ambiente de confianza donde todos se sientan escuchados y valorados. Precisamente, y al involucrar al equipo en la búsqueda de soluciones, Alejandro no solo resolvió el problema inmediato, sino que fortaleció la cohesión del grupo. Qué bien. Las ideas fluyeron, se aprovecharon los conocimientos locales y finalmente se logró evitar la huelga. ¡Qué alivio! La Sinfonía de Isla Paraíso volvía a sonar, aunque con algunos arreglos inesperados. Exacto. Esta experiencia debió haber sido un parteaguas para Alejandro, ¿no crees? Totalmente. Atravesar la tormenta y la crisis laboral lo transformó profundamente. ¿En qué sentido? Dejó de ser un ingeniero enfocado únicamente en los aspectos técnicos para convertirse en un verdadero director de orquesta capaz de guiar a su equipo con sensibilidad y adaptando su plan a las circunstancias cambiantes. Me parece fascinante cómo la historia de Alejandro nos muestra que la planificación no es un proceso estático, sino una danza constante entre la previsión Sí, y la adaptación. exacto. Y aquí es donde me gustaría conectar con el PMI. Ajá. ¿Cómo se refleja esta idea en los principios de la gestión de proyectos? Bueno, el PMI o Project Management Institute es una organización global que establece estándares y buenas prácticas en la gestión de proyectos. Ajá. Y uno de los principios fundamentales del PMI es precisamente la flexibilidad, la capacidad de ajustar el plan a medida que surgen nuevas informaciones o se presentan imprevistos. Claro, porque la realidad es mucho más compleja que en un diagrama de Gantt.
Totalmente. Siempre habrá variables que no podemos controlar y la clave está en saber anticiparlas o al menos estar preparados para responder a ellas con agilidad. Exactamente. Y eso nos lleva a otro concepto clave del PMI, ¿Cuál? la gestión de riesgos. Ajá. Alejandro, al anticipar la posibilidad de tormentas y al crear un plan de contingencia, estaba aplicando, quizás sin saberlo, este principio fundamental de la gestión de proyectos. Es decir, la gestión de riesgos no se trata de ser pesimista No. o de esperar lo peor, sino de ser precavidos, Exacto. de identificar las potenciales amenazas al proyecto y de tener planes alternativos para minimizar su impacto. Así es. Y en el caso de la crisis laboral, aunque no fue un riesgo externo como la tormenta, Ya. también podemos ver la importancia de la gestión de riesgos aplicada a los recursos humanos. Claro. Un análisis más profundo de las necesidades del equipo, una comunicación más fluida. ¿Podrían haber prevenido la crisis? Es una lección valiosa. Sí. A veces nos enfocamos tanto en los aspectos técnicos y operativos que olvidamos el factor humano que al final es el motor de cualquier proyecto. Totalmente. Y hablando del factor humano, ¿recuerdas a Sofía, la arquitecta? Sí. Su rol en el proyecto va mucho más allá del diseño. ¿Así? Ella es la que impulsa la visión de sostenibilidad, Ajá. buscando integrar el eco-resort con el entorno natural de la isla. Sí, recuerdo que Sofía no solo se preocupaba por la estética del complejo, sino también por su impacto en la flora y fauna de la isla. Exactamente. ¿Cómo se conecta esto con los principios de PMI? Bueno, PMI en su enfoque moderno habla de la importancia de la gestión de los stakeholders o partes interesadas. Ajá. Esto implica identificar a todas las personas o grupos que se ven afectados por el proyecto y no solo a los clientes o inversionistas. Ya veo. En el caso de Isla Paraíso, la comunidad local, los ecologistas, incluso las especies que habitan la isla, son stakeholders que deben ser considerados. Es decir, el PMI nos invita a ampliar nuestra mirada. Sí. A pensar en el impacto global del proyecto, no solo en su rentabilidad económica. ¿Y cómo se refleja esto en las acciones de Alejandro? Alejandro, influenciado por la visión de Sofía, busca el diálogo con la comunidad local, incorpora materiales de construcción sostenibles ¡Qué bien! e incluso adapta el diseño del resort para minimizar el impacto en el ecosistema de la isla. Es admirable cómo Alejandro integra la sostenibilidad en cada fase del proyecto. Su historia nos demuestra que es posible construir un proyecto exitoso sin sacrificar el respeto por el medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Exactamente. Y al hacerlo, Alejandro no solo crea un ecoresort de lujo, sino que también deja un legado positivo en la isla. Me gusta eso. En la tercera parte de nuestro Deep Dive, exploraremos el impacto a largo plazo de Isla Paraíso y cómo la historia de Alejandro nos inspira a convertirnos en directores de orquesta de nuestros propios proyectos, creando sinfonías de éxito que resuenen mucho más allá de las notas finales. Me quedo con la intriga. Ya quiero descubrir cómo la visión de Alejandro se traduce en un cambio tangible para la isla, pero por ahora creo que es un buen momento para tomar un respiro y asimilar todo lo que hemos aprendido. De acuerdo. En la última parte de este Deep Dive analizaremos las lecciones finales de la partitura inicial y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. No se lo pierdan. De vuelta en The Deep Dive, explorando las últimas notas de la Sinfonía Alejandro en Isla Paraíso. Hemos visto cómo superó tormentas, crisis laborales e incluso la resistencia a la planificación. Pero ¿cuál fue el impacto real de su enfoque? Logró dejar un legado en la isla. Lo fascinante es que la historia no termina con la inauguración del Eco Resort. 2 años después, Isla Paraíso no solo es un éxito comercial, sino que se convierte en un modelo a seguir para otros proyectos en la isla. O sea, la semilla de la planificación inteligente que Alejandro sembró, germinó y dio frutos en toda la isla. ¿Cómo se explica este efecto dominó? Su éxito no se basó solo en la belleza del resort o en su sostenibilidad, sino en la forma en que se construyó. ¿Cómo? Con planificación, transparencia, colaboración y respeto por la comunidad. Este enfoque generó confianza en los inversionistas, inspiró a otros líderes de proyectos e incluso motivó a la comunidad local a participar activamente en el desarrollo de la isla. Es como si Alejandro hubiera creado una escuela de planificación sin paredes, donde las lecciones aprendidas en Isla Paraíso se transmitieron de persona a persona, de proyecto a proyecto. ¿Qué te parece? Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. El verdadero éxito de un proyecto no se mide solo por su resultado final, No. sino por su impacto a largo plazo, por su capacidad de generar un cambio positivo en su entorno. En este caso, el Eco Resort no fue solo un edificio bonito en una isla paradisíaca, sino un catalizador para un desarrollo más sostenible y consciente en toda la comunidad. Increíble. Totalmente.
Y aquí podemos conectar con un concepto que el PMI ha empezado a integrar en sus marcos de trabajo. La gestión del impacto social. No se trata solo de entregar un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, sino de generar un valor real para la sociedad, de crear un impacto positivo que perdure en el tiempo. Es decir, el PMI nos invita a pensar en el legado de nuestros proyectos, a preguntarnos qué huella queremos dejar en el mundo y qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Alejandro para aplicarlas en nuestros propios proyectos. Muchas y muy valiosas. En primer lugar, la importancia de la flexibilidad y la adaptación. Claro. Como vimos con la tormenta y la crisis laboral, la realidad siempre nos pondrá a prueba y debemos estar preparados para ajustar el plan sin perder de vista el objetivo final. Es como navegar en un mar con corrientes impredecibles. Necesitamos un mapa, sí, pero también la capacidad de ajustar el rumbo según las condiciones del viento y las olas. Una analogía perfecta. Y en segundo lugar, la importancia de la comunicación y la colaboración. Ajá. Alejandro logró superar los obstáculos gracias al diálogo abierto con su equipo, la comunidad local y los inversionistas. Un proyecto exitoso no se construye en solitario, sino con la participación de todos los stakeholders. Y recordemos que la colaboración no se limita a dar órdenes y recibir informes. Implica escuchar activamente, integrar diferentes perspectivas y construir un clima de confianza donde todos se sientan parte del éxito del proyecto. Precisamente. Y finalmente, no olvidemos la importancia de la visión a largo plazo. Ajá. Alejandra no solo construyó un resort, sino que sembró las bases para un futuro más sostenible en la isla. Interesante. Debemos preguntarnos, ¿qué queremos dejar como legado con nuestros proyectos? ¿Cómo podemos contribuir a crear un mundo mejor? Son preguntas poderosas que deberíamos tener presentes en cada decisión que tomamos, en cada proyecto que emprendemos. La historia de Alejandro nos demuestra que la planificación no es solo una herramienta para alcanzar objetivos, sino una oportunidad para crear un impacto positivo en el mundo. ¿Y tú, querido oyente, estás listo para convertirte en el director de orquesta de tu propia sinfonía? Recuerda las lecciones de Isla Paraíso. Planifica con flexibilidad, colabora con pasión y deja un legado que inspire a otros. Hasta la próxima y que la planificación te acompañe. Gracias por sumergirte con nosotros en la partitura inicial. Esperamos que esta Deep Dive te haya inspirado a crear proyectos con propósito y a dejar tu propia huella en el mundo. Hasta pronto.